Uno de los casos más dramáticos de los criminales estos del Vaticano, con las noblezas, sucedió, aunque sucede, digo con esto, a diario, pero uno que no ha quedado en el olvido, sucedió el 3 de mayo del 2007 en Portugal. Estoy hablando de la niña Madeleine McCann. Los McCann se fueron de Portugal, a Portugal, de vacaciones mandados por la reina Isabel II, que le dio un montón de dinero a los McCann por su hija, para realizar con su hija en Portugal, en un monasterio, un ritual satánico. Compraron con el dinero una mansión de lujo en Inglaterra y se fueron a Portugal, tal como las había indicado, en uno de los monasterios de clausura de Portugal, donde se han celebrado y se celebran rituales satánicos y asesinatos de niños de toda la vida, como en España y en Irlanda y en otros países. Y efectivamente se preparó el día, la hora, todo preparado, llamadas telefónicas, todo contactado. El padre dejó a los niños, solo por la noche volvió el padre, cogió a la hija, la forzó, la ató, la desangró porque la tuvo que callar la boca y atarla bien, y la metió en el portamaletas de su coche alquilado, hablo del padre de la niña, Madeleine McCann, los McCann, y se la llevó al monasterio, donde allí la ejecutaron en ritual satánico a los demonios. Esto lo han hecho toda la vida en los monasterios. Millones de niños desaparecidos en todos los tiempos, hasta el día actual. El último monasterio que se sabe, en el de Irlanda, 800 niños y niñas degollados y ejecutados en rituales satánicos. Eso lo han hecho siempre en todos los monasterios. Enseguida viene la Interpol a Portugal, porque ya la Interpol sabe de estos casos a montones, de la reina de Inglaterra, que hay muchas actas y denuncias contra la reina Isabel II por asesinatos de niños en Canadá. 50.000 niños, una media, asesinados, violados, torturados, masacrados por la Iglesia Católica, curas y monjas. Y varias niñas ejecutadas con testigos oculares delante de la reina de Inglaterra para rendir culto satánico a las noblezas. Pero esto lo han hecho siempre en los castillos de Bélgica, en Holanda, en Irlanda, en el castillo de Windsor, en todos sitios. De hecho, hay actas y testigos oculares de haber visto al rey Juan Carlos en el castillo de Bélgica realizando rituales satánicos, el que era entonces cardenal de la satánica Inquisición, Benedicto XVI, mandado a realizar los rituales satánicos por Juan Pablo II, alias el Santo, el que durante la Segunda Guerra Mundial en Polonia, hablo de Wojtyła, Juan Pablo II, era fabricante de veneno Ciclón B, y el veneno de Wojtyła se empleó en las duchas de los campos de exterminio de Dachau, Treblinka, etcétera, de Auschwitz, para asesinar y envenenar a millones de niñas, niños y mujeres. Juan Pablo II, alias el Santo. Así que la Interpol vino a Portugal, y bueno, enseguida la Interpol es una policía inteligente, no son idiotas, no son guardias de barrio, son muy inteligentes con medios técnicos. Enseguida se captaron, nada más hablar con los McCann, ya los conocían de otras andadas semejantes, porque los McCann son miembros de sectas ocultistas de Inglaterra, ya conocidos ya, los McCann, y en pocas averiguaciones que vieron, sangre en la habitación de la niña, sangre en la niña en la habitación donde estaban durmiendo con los niños. Mentiras por todas partes, se confundían los padres, cada vez que decía una cosa la cambiaban, testigos oculares, todo mentira. Y enseguida miraron en el portamaletas del coche alquilado de los McCann y vieron en el portamaletas sangre de la niña, pelos de la niña y rastros de la niña. Y por fin los hacen cantar y les dicen a la Interpol que efectivamente la reina de Inglaterra y el Vaticano los habían pagado una pasta con la cual comprar una mansión de lujo en Inglaterra. Enseguida viene incluso a Portugal el FBI, que ya sabía de muchos casos de asesinatos de niños en rituales satánicos, y pone alerta al ex embajador del Reino Unido en Portugal de que la Interpol le había dicho son los McCann, pero estos han vendido a tal monasterio
a la niña por dinero que le ha pagado la reina de Inglaterra y el Juan Pablo II y el Benedicto y toda esta gente, toda esta gentuza, para realizar rituales satánicos. Pero viene enseguida, rápidamente, anuncios y llamadas de la reina Isabel II que den carpetazo al asunto, que dejen a los McCann y no se haga investigación ninguna y se cierre el caso. O se liquidan y acaban con la Interpol, con la policía portuguesa, con el embajador del Reino Unido, con medio Portugal. Y tienen miedo y la Interpol hace caso y cierra el caso y sueltan a los McCann y encima tienen esta gentuza de los McCann el descaro de hacer publicidad en los medios televisivos diciendo que pedían dinero para buscar detectives privados, a ver si hallaban a su hija, pobrecita, que la habían raptado. Los dan 1 millón de euros de peticiones de dinero y lo ingresan expresamente el millón para pagar la hipoteca de la mansión de lujo que habían comprado los McCann en Inglaterra con el dinero que le había dado el Vaticano y la reina Isabel II para vender a su hija para un ritual satánico, como las niñas de Alcácer, vamos, idéntico. No se buscó jamás detectives privados. El caso de Madeleine McCann cerrado, carpetazo, prohibido hacer investigación ninguna, silencio. Y bueno, ya se sabe que en el Reino Unido muchos políticos forman red de pedofilias criminales y muchos de los miembros de las realezas son como, tanto en España como la reina Isabel II, como lo era Göring, Hitler, como lo son muchos dictadores, asesinos de masa, miembros de la secta satánica, los caballeros de la Orden de Malta, ¿no? O sea, tienen que ser todos los satanistas miembros y se realizan constantemente rituales satánicos a niños en monasterios y en otros lugares del mundo. Porque ya sabe que la reina de Inglaterra no va a ir a la cárcel. Haga lo que haga. Ya se encargó de asesinar a Lady Di, da igual. Como no van a ir a la cárcel los responsables de los asesinatos a las niñas de Alcácer, muchos de los políticos, uno de ellos el antiguo director de Radio Televisión Española, Luis Solana Madariaga, y había 8 o 9 más políticos del PSOE, del PP, de la izquierda, obispos, o sea, la flor innata de la gentuza criminal asesina española, como en muchos países, como en Dutroux en Bélgica igual. Entraron la policía en los obispados, porque uno de los confidentes de la policía dijo, son los obispos de Bélgica los que pagan dinero a Dutroux para raptar niños y asesinarlos en rituales satánicos en Bélgica. Toda Bélgica se manifestó cuando las niñas de Bélgica, durante 8 años, toda Bélgica, la población en masa, 8 años manifestándose, para que se celebrara el juicio. No se celebró el juicio. Dijeron no se celebra juicio el Vaticano y la nobleza, hasta que asesinaron durante esos 8 años a más de 25 personas, entre ellos policías, confidentes de la policía, gente del gobierno, etcétera, etcétera, asesinados. Todos los que tenían documentación, información de la cantidad de asesinatos de niños en los castillos de Bélgica, asesinados todos. Y entonces se celebró el juicio, metieron a Dutroux y a su mujer en la cárcel, como a Ricard en la cárcel, un cabeza de turco, y hace el año pasado, creo, a la mujer de Dutroux libre, y le dijeron, métete en un monasterio, y de allí ya no salgas o te liquidamos. Y a Dutroux le han dicho el Vaticano, igual, si hablas una palabra de lo que sabes, no sales vivo de la cárcel. Señores, estamos viviendo en un mundo gobernado por satanistas. De hecho, la mayoría de los políticos son miembros de logias satánicas, son miembros de Illuminatis, como lo es el Vaticano. En el Vaticano se han celebrado ceremonias satánicas a montones, niñas y niños asesinados, pero toda la vida. El día que se abran las cloacas del monasterio del Vaticano aparecerán cientos de niños como debajo de los monasterios de todo el mundo. Madeleine McCann, como las niñas de Alcácer, como otros niños, el niño Pintor de Málaga, el niño de Somosierra, bueno, muchos niños, carpetazo. A la policía no les permiten seguir investigación alguna. No hay busca y captura ni para nadie, ni para inglés ni para nadie. En la niña de McCann, silencio, no hay busca y captura, no hay nada que hacer. Carpetazo, porque la gentuza esta criminal que gobierna el mundo, las noblezas y otros más, se mean en la gente, asesinan a la gente como el Vaticano, roban a manos llenas, se inflan de dinero y ven a la gente como esclavos, como carnada,
como basura. Y cogen a los niños y niñas y los sacrifican, los asesinan. De hecho, en España hay actas de más de 300.000 niños asesinados, violados, vendidos a parientes. O sea, es un caos increíble por la Iglesia Católica. Cada vez que la Iglesia Católica se toca bueno, es donde quieras que mires, asesinatos de niños. Hablo de los clérigos, claro. Venta de órganos, venta de niños, tráfico de drogas. O sea, es la criminalidad más descomunal del mundo. Aliada con gobiernos, con Vaticano, con satanistas, con Illuminatis. La niña Madeleine McCann se la asesinaron en el ritual satánico en Portugal. Y la Interpol les avisaron que de hablar, silencio, y de hablar se los liquidan a ellos y a sus familias. O sea, esa es la ley de las noblezas y de los gobernantes. Por cierto, los McCann, el padre de los McCann era un miembro prominente del Parlamento inglés. Miembros de sectas ocultistas, satanistas, casi todos. Así que lo que dijo Juan Ignacio Blanco con el vídeo Snoop que le entregó, donde se ven en el vídeo todos los gentuza asquerosa que asesinaron y torturaron a la niña de Alcácer, uno de ellos Luis Solana Madariaga, el anterior director de Radio y Televisión Española, ya saldrá todo esto relacionado, ya saldrá cuando pusieron por orden de los Illuminati a Leticia en Radio y Televisión Española y por orden de los Illuminati Control para que entrara en la Casa Real, asesinara en ritual satánico a su hijo en aborto provocado, tirado al fuego, abortando para entrar en esa casa como prueba y señal de qué parte estaba. Y ya veréis la cantidad de satanistas, no solo con las niñas Alcácer, sino con otros niños más, que hay entre los gobernantes políticos, noblezas españoles y de otros países. Estamos en manos de satanistas. Si miráis en la niña Alcácer, también, por ejemplo, ¿quién fue a la cárcel? Ricard está libre. Justo cuando yo dije, ponte Ricard en contacto conmigo y canta lo que sabes, cualquier cosa de todos los nombres que conoces, cántalo. Y no te va a pasar nada. Enseguida el Vaticano y los políticos españoles, dejarle libre. Escribieron a Estrasburgo, no, que ya con 20 años ya está bien. Silencio, libre y protegido. A inglés no hay busca y captura. De hecho, ya puede venir como un héroe a España y le felicitarán y todo. Señores, ¿y quién fue a la cárcel con la niña de Alcácer? El padre de Miriam, Juan Ignacio Blanco, Pepe Navarro y casi yo. O sea, cualquier persona que investiga y hurga y quiere sacar la verdad de estos crímenes, de estos criminales diabólicos, enseguida le marginan, le acorralan, o le encarcelan o le liquidan. Conmigo no pueden, pero yo sí voy a por ellos. Y para mí no hay noblezas, no hay políticos, no hay sectas satánicas, no hay nadie que me haga temblar. Yo a ellos sí. Y voy a por ellos. Y lo conseguiré. Ya lo veréis. Por eso comprenderéis, mis seguidores y fans, ¿por qué Alberto Canosa está tan marginado en los medios televisivos? ¿Comprendéis ahora por qué? Pero tranquilos, hablaré. Oponga a quien se oponga, que el mundo entero se oponga, en masa. Alberto Canosa hablará en los medios televisivos y desbarataré todas estas obras. Como dije en las Escrituras Sagradas, para eso fue manifestado Jesucristo, para desbaratar las obras del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Esa también es mi misión.